Buenas tardes, mi nombre es Paola Suárez Acevedo, estudiante de Lengua Castellana y Comunicación. En el día de hoy les hablaré un poco acerca del enfoque sociofuncional. Para iniciar les voy a contextualizar un poco acerca del enfoque sociofuncional. Este surge aproximadamente a finales de los años 70 y del siglo XX. ¿Por qué surge este enfoque? Esto surge como una alternativa del enfoque comunicativo y de trabajo, en los que el análisis gramatical de la lengua proporcionan un conjunto de estructuras sintácticas y fonológicas y también como diversos enfoques léxicos sobre los que estaban la selección del contenido. ¿Por qué surge este enfoque? Este enfoque surge como una alternativa al enfoque comunicativo y también del trabajo en equipo, en los que un análisis gramaticales de la lengua proporcionaban un conjunto de estructuras sintácticas y fonológicas y también de campos léxicos sobre los que establecen una selección de contenidos. El máximo representante de este enfoque sociofuncional es el británico Wilkins, quien proporciona una definición fundamental a la competencia comunicativa de la lengua a partir de una análisis de diferentes significados comunicativos que necesita quien aprende una lengua para entender y también para expresarse. El enfoque sociofuncional es una forma de organizar el aprendizaje de una segunda lengua y también es un programa propuesto para la enseñanza comunicativa que consiste en fijar esos objetivos de términos de una conducta. También esta queda escrita como un determinado nivel de competencia comunicativa. Y además encontramos dos enfoques que tienen que ver con lo nocional y la función. Este enfoque sociofuncional está caracterizado por una noción y una función. Cuando hablamos de noción nos referimos a ese contexto en el cual las personas se comunican. Y cuando hablamos de función es la intención concreta con el que el hablante se comunica en ese contexto determinado. La relación que guarda la parte funcional y la parte nocional es que cuando se unen estos dos exponentes lingüísticos, constituye una lista de expresiones que los estudiantes deberían ser capaces de utilizar adecuadamente para hacer ese uso de sus intenciones comunicativas. Dentro del marco sociofuncional encontramos diversos factores que lo complementan, entre los cuales encontramos el rol del estudiante. Este estudiante debe ser alguien activo, debe ser explorador de su propio conocimiento y además interactuar con los diferentes pares en los que se encuentre en dicho proceso de aprendizaje. En cuanto al factor de la presencia de la gramática, en este enfoque se estudian los elementos gramaticales y léxicos dentro de la función de las funciones de la lengua. Si bien es cierto, el rol del docente en este caso es muy fundamental, puesto que es un promotor del aprendizaje, es una guía, un observador del proceso. Él es el encargado de suministrar todo ese material, ese lugar como tal, el tiempo, el espacio donde se va a trabajar o donde se quiere llegar como tal el aprendizaje comunicativo. Encontramos el manejo de errores. Estos se pueden corregir desde la parte comunicativa y no desde la forma. ¿Qué quiere decir esto? Que no se centra como tal en las estructuras gramaticales, sino en la forma como el estudiante se comunica, así como lleva todas esas estructuras a la comunicación, a su contexto real. Otro aspecto fundamental es el contexto. Este enfoque habla de contexto cuando habla del material, se refiere a todo ese material que uno utiliza como docente para que el niño lleve todo eso a la realidad o lo relacione con las situaciones reales que vive a diario en sus diferentes contextos, familiar, sociales, y educativo también. Por otro lado, haré una relación entre el enfoque sociofuncional
y la planeación de géneros narrativos, en este caso el cuento. Bueno, como primera característica encontramos la interacción. Cuando hablamos de interacción, esto es la estrecha relación que guarda el docente, el estudiante y el material que se va a trabajar. En este caso, la interacción fue de un estudiante de tercer grado con una docente de lengua castellana y comunicación, y como tal el material o el tema que se centró fue el cuento. Cuando hablamos de contexto, quiere decir, bueno, este enfoque hace referencia no al lugar como tal, sino al material con el que se contextualiza la temática. En este caso, utilicé diversas estrategias como lo fue los cuentos ambientales que se pueden utilizar, puede servir para hacer una transversalidad de lenguaje de las competencias lingüísticas con otras áreas del conocimiento y con los contextos reales en que el niño se encuentra. Otro aspecto es la parte lingüística, pragmática, comunicativa. Estos tres componentes no quiere decir que aunque no, este enfoque no tenga como ese objetivo, no quiere decir que no sea una base para desarrollar dicho proceso. Cuando hablamos de lo lingüístico, entonces son todas esas categorías gramaticales, sintaxis, pragmática, bueno, todas estas que se utilizan por lo menos durante el cuento o durante todo el proceso que se lleva a cabo desde el inicio, desarrollo y finalización. Cuando hablamos de la pragmática, es el uso de todos estos componentes lingüísticos. Y el comunicativo es cómo este niño se expresa. Durante la planeación del cuento, el niño se puede identificar que el estudiante llevó a cabo todos estos procesos a través de ¿qué? De el cuento, ¿sí? De toda esa expresión corporal y con expresión comunicativa. En cuanto al fortalecimiento de las habilidades comunicativas, es de saberse que no se pueden dejar una del lado de la otra para que ese proceso de enseñanza y aprendizaje sea significativo. Durante el cuento encontramos que el estudiante desarrolló la habilidad de lectoescritura y de escucha, y también la de hablar. Cuando, digamos, el docente como tal, le suministró diferentes juegos de preguntas, materiales en donde el niño podía comunicarse activamente, pero también depende de la escucha y de la concentración que éste tenga. Al finalizar, se hizo una evaluación de la temática acerca del cuento y se pudo evidenciar que el niño escribe correctamente las diferentes reglas gramaticales. En cuanto a los recursos y materiales, es importante que los materiales sean reales y que nosotros como docentes utilicemos diferentes estrategias tecnológicas que contribuyan como tal al desarrollo de este proceso. Si bien es cierto, en el cuento utilicé diferentes textos acerca del medio ambiente. Este texto como tal no es una herramienta tecnológica, es creado por un mismo estudiante, y de aquí llevé a cabo todo el material. También proyecté una actividad llamada Memorias de un cuento que te cuento, donde el estudiante por sí mismo era capaz de recrear el cuento como tal en una cartelera o en una pancarta. A lo largo de los años, la educación se ha querido llegar a un mundo ideal, y para eso han existido diferentes enfoques. El día de hoy voy a hacer como una trascendencia entre el tradicional y el enfoque sociofuncional. Si bien es cierto, antes el estudiante era o cumplía el rol de una persona que era pasiva, ¿sí? Que solo se limitaba a conocer lo que el docente le permitía. Mientras que en el enfoque sociofuncional el estudiante es activo, él es el creador de su propio conocimiento, claro está, con base en una guía, en este caso vendría siendo el docente. El enfoque tradicional se caracterizaba por tener un aprendizaje memorístico. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante era solo
un estudiante pasivo que se encargaba de obtener toda esa información, de saber qué eran las categorías gramaticales, pero no de aplicarlas. Mientras que en el enfoque no funcional eh, se trabaja como tal esas categorías, que el niño sea capaz de llevar toda esa teoría a la práctica, que sea capaz de formar una oración, de saber conceptos básicos que es el cuento, que es la fábula, y llevarlo como tal a su realidad. Asimismo, existía un poco manejo de la parte didáctica. El maestro solo se encargaba de utilizar el tablero, bueno, las herramientas que estaban al alcance de él, mientras que en el enfoque funcional, no funcional, el docente como tal emplea ese material, lo que yo les venía diciendo. Nosotros como docentes somos los encargados de suministrar todo eso que el medio nos ofrece para llevarlo a ese contexto educativo para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea o se conlleve de una manera significativa. Antiguamente el contexto no importaba. Si el niño estaba en un salón, en aula de clase, rígido, sin importar el contexto como tal. Mientras que en el enfoque funcional es importante hacerle conocer a ese niño el contexto donde está, saber llevar todo ese, como yo les venía diciendo, ese material, conocer, saber utilizar los recursos que con base en la relación que se hizo del enfoque sociofuncional y la planeación, surgieron diferentes conclusiones. Una es el enfoque, es la conclusión acerca del enfoque como tal de la comunicación. Esta se puede tomar como base para las diferentes planeaciones de las diferentes temáticas, que es donde el niño pueda como tal ser el propio explorador de su propio conocimiento, donde esto maneje las diferentes habilidades comunicativas y también las estructuras gramaticales. Otra de las conclusiones es concientizar a los docentes como tal en el manejo de herramientas tecnológicas y el manejo de como tal de autores nuevos que nos permitan desarrollar todo ese bagaje cultural, ese bagaje literario que nos ofrece el medio.